paciente con acné comedónico. Si tenemos, por supuesto, un medicamento combinado de ácido retinoico con peróxido de benzoilo, pues aunque tenga peróxido de benzoilo, como tiene el retinoide, no lo podemos poner por la mañana, únicamente en la noche, y en la mañana pues podremos inclusive dejarlo sin nada, pero prohibido utilizar un retinoide porque si no nos pueden hacer una dermatitis por contacto más la fotosensibilidad muy fea. Entonces esta es una opción, como les decía, combinada de peróxido de benzoilo con adapaleno, muy buena opción de tratamiento. Entonces, el peróxido de benzoilo, por ejemplo, en este estudio, versus la isotretinoína, el peróxido de benzoilo con isotretinoína redujeron significativamente las lesiones no inflamatorias. Tiene un efecto, como lo acabamos de mencionar, pues por supuesto el peróxido de benzoilo, como es un bacteriostático bactericida, pues obviamente también nos va a funcionar en lesiones inflamatorias. Entonces es donde por supuesto vamos a tener mayores beneficios utilizando esta combinación. Pero si nuestro acné casi en un 100% es comedónico, con que utilicemos el retinoide de uso nocturno, con eso es suficiente, ¿vale? Y aquí también igual tenemos otro estudio en donde el peróxido de benzoilo demostró ser superior en la reducción de lesiones inflamatorias y las no inflamatorias en las primeras semanas del tratamiento, y pues que no hubo tantas diferencias o no hubo algo significativo en cuanto a la tolerancia de los tratamientos, porque como les mencionaba, el adapaleno como retinoide es súper bien tolerado y el peróxido de benzoilo también es muy bien tolerado. Si hablamos a lo mejor un peróxido de benzoilo versus una tretinoína o ácido retinoico, pues por supuesto que el ácido retinoico va a ser menos tolerable. Entonces, básicamente, un acné comedónico es bastante sencillo de tratar. Ahora ya empezamos cuando predomina un acné papulopustuloso, es decir, un acné inflamatorio, pues obviamente siempre tenemos que mandar un ácido, o sea, sí podemos, denme un segundo para conectar mi computadora. Listo, sí, perdón. Entonces vamos a necesitar la combinación de, obviamente podemos utilizar un retinoide, pero lo más importante que queremos en un acné papulopustuloso o un acné inflamatorio, pues por supuesto es el uso de un antibiótico. Entonces, aquí sí podemos utilizar combinaciones de peróxido de benzoilo con clindamicina, como platicaba, que es el Indoxil, peróxido de benzoilo con adapaleno, que es el FCL, por ejemplo. Ya eritromicina es muy poco que lo encontremos en combinación con peróxido de benzoilo o el eritromicina inclusive solito. Antes había uno que creo que todavía podemos encontrar ahí, que se llama Eriacne, pero en realidad es bien difícil que lo encontremos. Y tretinoína con clindamicina, como les mencionaba, es el Retin A Forte. Podemos utilizar únicamente antimicrobianos, como es el peróxido de benzoilo que mencionábamos. Inclusive existe la clindamicina solita, pero son en formulaciones no tan propiamente de marcas dermatológicas. A veces lo encontramos como en farmacias de acelaico. Entonces, bueno, el ácido acelaico, perdón, lo podemos encontrar como Acelac
que es una formulación de Sesderma, que es una marca dermatológica española, y bueno, los retinoides, que podemos dejar a lo mejor un peróxido de benzoilo con clindamicina en la mañana y podemos dejar un retinoide en la noche si tuviera lesiones inflamatorias. En realidad, hay algunos estudios bastante buenos que el uso de forma temprana en pacientes con acné del uso de peróxido de benzoilo con un retinoide de tercera generación como es el adapaleno, el riesgo de cicatrices o marcas o manchas postinflamatorias por el acné disminuyen considerablemente. Entonces, aunque a lo mejor no predomine como tal un acné obstructivo en un paciente, pero vemos que las lesiones inflamatorias le dejan manchas postinflamatorias, pues una muy buena opción es utilizar un retinoide como lo es adapaleno en la noche, inclusive solito, o lo podemos mandar en combinación con peróxido de benzoilo, perdón, aunque, aunque ya tengamos en la noche el peróxido de benzoilo, por ejemplo, combinado, o lo podemos dejar solito, como vemos aquí. De acuerdo a la evolución del paciente o la respuesta al tratamiento, siempre en un paciente con un acné leve que sea inflamatorio, siempre lo tenemos que citar al mes para poder valorar la respuesta a nuestro tratamiento y ver si seguimos con este mismo esquema tópico o necesitamos ya cambiar a tratamientos antibióticos ya orales. Obviamente, si ya tenemos un acné papulopustuloso moderado severo, pues de inicio moderado sí podemos valorar mandarle tópico, pero si vemos que el paciente empieza a desarrollar o ya tiene secuelas, como son cicatrices o manchas muy marcadas, pues lo ideal ya es iniciar un antibiótico oral. Los más frecuentes o los que más utilizamos, pues obviamente son las tetraciclinas. Está la doxiciclina, que a un nombre comercial podemos encontrarlo como granudoxi, por ejemplo. Uno que a mí me gusta mucho, que es la minociclina. Esa la podemos encontrar en nombres comerciales como Micromicin o Minopac. Son opciones de patente que podemos encontrar. La doxiciclina es de 100 miligramos, minociclina la podemos encontrar de 50 o 100 miligramos. Limeciclina es una buena opción, que esta la podemos encontrar de 300 y 150 miligramos, que una opción se llama tetralizal. La tetraciclina, por supuesto, y la eritromicina, que le decía que es de elección en niños o en pacientes menores de 8 años, pero también ya está un poquito en desuso. Obviamente lo mismo que en lo anterior, el dermolimpiador pues siempre lo podemos asociar y pues el uso de un protector solar por supuesto también, y los procedimientos aquí sí tenemos que valorar hasta que no haya lesiones inflamatorias o que sean las mínimas, podemos agregar algún procedimiento. Antes pues no sería lo adecuado. ¿Cuánto tiempo tenemos que utilizar el antibiótico oral? Siempre tenemos que iniciarlo un mes de tratamiento, por eso les decía, siempre los pacientes con un acné inflamatorio, a lo mejor si un acné comedónico, inclusive podemos darle un poquito más de tiempo, es decir, esperar hasta 2 meses para ver la respuesta al tratamiento, pero en un acné inflamatorio siempre al mes, entonces dejamos el tratamiento antibiótico. Las tetraciclinas son cada 24 horas, entonces le dejamos una dosis al día por un mes. Generalmente las marcas traen 28 tabletas o 28 cápsulas. Por ejemplo, el granudoxi viene en tabletas y la minociclina, limeciclina y demás vienen en cápsulas. Entonces es cada 24 horas. Siempre podemos dejar la dosis de 100 miligramos al día. Vemos el resultado o la respuesta al tratamiento durante un mes y lo citamos de nuevo. Si tenemos una buena respuesta al tratamiento, inclusive se puede suspender y podemos ya dejar algo tópico, es decir, ya que tengamos o que hayamos regresado a nuestro paciente a un acné
leve, obviamente no hablamos de curación, hablamos de un control de la enfermedad y nos regresamos a un tratamiento tópico y si ya podemos planear algún procedimiento para mejorar las secuelas. Antes no, o si vemos que obviamente nuestra paciente tuvo una mejoría, pero que no es al 100%, pero no está de a lo mejor más del 70% de mejoría, podemos continuar el antibiótico hasta por 3 meses continuos, pero también ahí podemos inclusive o cambiar de esquema de tratamiento. Entonces, bueno, la eritromicina, pues es un macrólido, no lo vamos a mencionar porque les digo, ya prácticamente en el mercado es muy difícil encontrar estas formulaciones, entonces no vamos a hablar de ellas. Podemos encontrar la clindamicina solita, que va a inhibir la quimiotaxis de leucocitos y bueno, como efectos secundarios, efectos adversos, bueno, hablamos de una colitis pseudomembranosa, pero eso hablamos cuando hablamos de una clindamicina oral. Yo me he encontrado, la verdad, que inclusive especialistas, obviamente no dermatólogos, indican clindamicina vía oral para los pacientes. Esto sí, no, ni siquiera tiene mejoría en nuestro paciente. Únicamente, como lo vemos aquí, el mecanismo de acción que tiene sobre el acné es que va a disminuir los ácidos grasos y va a inhibir la quimiotaxis de leucocitos. En realidad lo utilizamos más como un efecto antiinflamatorio del acné, no lo utilizamos como tal, como un efecto, como lo decíamos, en realidad la Propinebacterium acne se considera como biofilm, entonces en realidad no queremos eliminarlo totalmente, por eso es que no es necesario tomarla y la verdad es que no hay ningún resultado clínico el mandarla oral. ¿Ok? Entonces, la clindamicina siempre viene al 1%, ya sea cuando viene solita, como podemos ver en Dalacin T, que es un medicamento un poquito más costoso porque es de Pfizer, lo podemos encontrar como Cutaclin, y o les digo que hay una formulación de genéricos, pero viene en crema. La clindamicina, pues si la vamos a utilizar, de preferencia que sea 2 veces al día. Y nuevamente les decía, si es solita, pues podemos utilizarla 2 veces al día. Si viene en combinación con un retinoide, como es el Retin A Forte, pues por supuesto que únicamente en la noche. El ácido acelaico, como les mencionaba, que es igualmente un antimicrobiano, también va a tener una acción queratolítica y antiinflamatoria, puede ocasionarnos prurito. Y la combinación que encontramos en el mercado es en gel al 15%, que las más conocidas, como les decía, es el Acelac, de Sesderma o Finacea, que ya son un poquito más antiguo. Igualmente lo podemos utilizar mañana y noche, o solamente en la noche, o solamente en la mañana. No ocasiona fotosensibilidad ni nada. El peróxido de benzoilo, como les mencionaba, más la clindamicina, se llama Indoxil. Va a haber presentación en gel al 1% y al 5%, pero esta combinación principalmente es por el peróxido de benzoilo, que viene al 5%, y que sí les decía, pues como tiene antibiótico y peróxido de benzoilo, sí se puede utilizar mañana y noche. Igualmente no vamos a hablar, por lo que les mencionaba. Y ahora al tratamiento oral. Segundo, listo. Entonces, el antibiótico oral, estábamos hablando de tetraciclinas, minociclina, doxiciclina, limeciclina, o inclusive acitromicina o eritromicina, como hablábamos anteriormente. Tiene una acción bacteriostática que va a bloquear la síntesis de proteínas, por lo que va a inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces va a afectar a nivel de la lipasa de Propinebacterium acnes y va a actuar sobre los polimorfonucleares.
Pues los efectos secundarios, ya saben, los básicos de cualquier medicamento, náusea y demás, o la, digamos, conocida se llama Tetrex, que viene en cápsulas que hay de 250 y 500 miligramos. Este en realidad, de forma personal, yo no lo utilizo tanto como mis principales herramientas terapéuticas en cuanto al antibiótico vía oral. De acuerdo a mi experiencia, utilizo más doxiciclina o minociclina. La doxiciclina es un poquito menos costosa que la minociclina. Y las opciones de tratamiento, bueno, doxiciclina, si hablamos del nombre comercial, vibramicina, perdón, sí es un poquito caro porque es de Pfizer, entonces ahí valoren obviamente a su paciente. Y encontramos de 50 y 100 miligramos. La que yo más utilizo es Granudoxi, que es de, ahorita me acuerdo cuál es el laboratorio. Granudoxi solamente viene de 100 miligramos y como les decía, son 100 miligramos al día. Y minociclina, que es minocin o micromicin o minopac, aquí sí lo vamos a encontrar igualmente. Me equivoqué, no es en... Y hay de 50 y de 100 miligramos. Podemos, les digo, siempre iniciar con 100 miligramos al día durante el primer mes de tratamiento y el siguiente mes, de acuerdo a la respuesta, podemos seguir con 50 miligramos al día. Y bueno, otra opción, les digo, estas son las dos que yo principalmente manejo. Otra opción es la minociclina. La minociclina, pero espérenme. Ya, perdón, la limeciclina, que es tetralizal, que viene en cápsulas y que les decía hay de 150 y de 300 miligramos. Igualmente podemos empezar con 300 miligramos el primer mes y de acuerdo a la respuesta o se suspende o podemos continuar con 150 miligramos al día si tuvimos una mejoría más o menos del más del 50% para valorar seguir con un tratamiento oral. Y cuando ya pasamos a un acné más severo, ya sea nódulo quístico, es decir, un acné conglobante y demás, igualmente podemos empezar con el mismo esquema de valorar, iniciar el tratamiento con antibióticos orales. Y como les mencionaba, si es en mujeres, tenemos que valorar, uno, la edad de la paciente, si tiene alteraciones en sus periodos menstruales, si le vemos datos de hirsutismo, obviamente más lo del acné, podemos valorar si puede ser candidata a una valoración por endocrinología o ginecología. Y pues si es necesario, obviamente, que el especialista mande anticonceptivos orales, antiandrógenos, ya sea en combinación con los anticonceptivos u otras opciones que hay de medicamentos antiandrógenos o sensibilizadores a la insulina. Inclusive utilizan pacientes, los endocrinólogos, únicamente metformina, y los pacientes o las pacientes con ovario poliquístico mejoran considerablemente. Entonces, si valoramos que sí hay alteraciones hormonales, pues obviamente en combinación con nuestro anterior tratamiento, valorar el tratamiento hormonal. Y si no lo hay, por supuesto, y vemos la respuesta a nuestro paciente el primer mes de tratamiento, si vemos que a lo mejor es un nódulo quístico leve y le iniciamos antibiótico oral y mejora, perfecto, podemos seguir y ya lo vamos a ir disminuyendo y nos vamos bajando en los esquemas anteriores. Si vemos que no mejora, podemos, y no hemos descartado algo hormonal, pues valoramos esto hormonal, pero si vemos que no mejora y que obviamente el riesgo de marcas o cicatrices es importante, pues ya nos vamos al tratamiento con isotretinoína oral. Si desde la primera consulta vemos a nuestro paciente y vemos que a lo mejor tiene gran cantidad de cicatrices, obviamente iniciamos tratamiento oral, pero si en el primer mes no vemos mejoría, igualmente ya nos vamos a isotretinoína. Si vemos un acné nódulo quístico moderado, podemos igualmente valorar un mes de tratamiento con antibiótico oral, pero si no mejora igualmente no le vamos a dar mucha oportunidad a que continúe acumulando cicatrices y podemos iniciar ya la isotretinoína.
¿Por qué hablamos aquí de iniciar antibióticos orales, antibióticos o inclusive el uso de corticosteroides orales? Porque como les mencionaba, los pacientes pueden hacer reacciones inflamatorias muy severas al iniciar la isotretinoína, como hablábamos del acné fulminans, que eso les decía que es un tratamiento hospitalario que puede ser por consecuencia de iniciar tratamiento sistémico para el acné. Entonces, por ejemplo, si vemos un paciente con un acné nudoloquístico demasiadamente inflamatorio, podemos inclusive primero dar antibiótico oral a manera de disminuir la inflamación en la piel de nuestro paciente, o podemos iniciar la isotretinoína en combinación con un corticosteroide oral a una dosis antiinflamatoria, no una dosis inmunosupresora. Como quedamos, la dosis inmunosupresora es de 1 miligramo por kilo al día y la dosis antiinflamatoria 0.5, podemos dejarla hasta un poquito más bajita, al 0.3, de acuerdo a como ustedes ven a su paciente, calcularlo por el peso. Y, por ejemplo, estamos hablando, si a lo mejor tenemos un paciente que pese 60 kilos, las formulaciones de prednisona disponibles en el mercado es de 5, de 20 y 50 miligramos. Ya sea que decidamos darle la mitad de una pastillita de 50 miligramos o de preferencia podemos dejar la dosis de 20 miligramos y nos vamos a quedar más bajitos del 0.5, pero como sea todavía estaría en el rango de un tratamiento antiinflamatorio con cortisona. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctora, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a entrar a hablar de isotretinoína, que va a ser el agente sebosupresor más eficaz que existe. Va a disminuir obviamente la comedogénesis, va a reducir el principal efecto que tiene sobre la piel la isotretinoína es la atrofia de la glándula sebácea. Entonces, como hablábamos anteriormente, en realidad con los tratamientos tópicos, inclusive dermolimpiadores y demás, el acné, obviamente estamos tratando las secuelas o el efecto secundario de tener una glándula sebácea, no efecto secundario, pero sí el efecto de tener una glándula sebácea grande, no una hipertrofia por tener acné. Entonces, con la isotretinoína vamos a hacer que la glándula sebácea se haga chiquita y con eso pues la producción de grasita va a disminuir, la formación de comedones va a disminuir y todos los efectos que ocasiona tener una hipertrofia de la glándula sebácea. Entonces, el pico plasmático en cuanto a la isotretinoína es de 2 a 4 horas. Obviamente va a estar unido a la albúmina. La vida media plasmática va a ser de 10 a 20 horas, por eso es un medicamento que se tiene que tomar cada 24 horas. Y bueno, lo demás de la biodisponibilidad del 25% y la concentración máxima que hablábamos es de unas 2 a 4 horas del medicamento. Entonces, la isotretinoína obviamente es una prodroga que se va a combinar, a convertir en 4-oxoisotretinoína, que es como la forma activa del medicamento en sangre. ¿Cuáles son las indicaciones de valorar iniciar isotretinoína? Obviamente un acné noduloquístico, que sería un acné inflamatorio de tipo moderado hasta inclusive severo, un acné papulopustuloso, que es un inflamatorio a lo mejor leve, que no mejora, ya con tratamientos con antibiótico oral, con tratamiento tópico y demás. Un acné papulopustuloso severo en preadolescentes o personas muy jóvenes. Esto yo siempre lo digo porque obviamente si es un paciente muy joven que todavía no tiene marcas o cicatrices, es que las haga. Para los tratamientos a veces más complicados son los de utilizar o los de tratar más bien las marcas o cicatrices de acné.
en mujeres que ya tienen un hiperandrogenismo y que obviamente controlar la cuestión hormonal para el endocrinólogo o ginecólogo está siendo muy complicado. Por supuesto, en acné que deja muchas cicatrices. En cuanto al infantil, igualmente podemos iniciarlo en un papulopustuloso leve y pues un acné que sea muy marcadamente inflamatorio o en un acné fulminante. A lo que voy con esto es que obviamente después de que hicieran una reacción por la misma, podemos seguir con ella porque, ¿ok? Las dosis de medicamentos, esto ha cambiado un poquito, ahorita les voy a decir. Más o menos tenemos que dar al día una dosis de 0.5 miligramos por kilo al día. La isotretinoína, las fórmulas o las disponibilidades que tenemos en patentes vienen de 20 miligramos y de 10 miligramos, ¿ok? Entonces, en realidad podemos siempre manejar la de 20 miligramos al día. Aquí me faltó actualizarlo. Anteriormente se decía que la isotretinoína se tenía que dar una dosis de 120 a 150 miligramos por kilo. Estamos hablando de que si a lo mejor este mismo paciente de 60 kilos planeemos darle la dosis más bajita de 120 miligramos, hablamos que tiene que tener una dosis total acumulada de 7,200. Si le damos la cápsula de 20 miligramos, que las formas que vienen es de 20 miligramos, las cajitas vienen de 30 cápsulas, es decir, son 600 miligramos por cajita que se acaba el paciente en un mes. Entonces estamos hablando que aproximadamente es un año de tratamiento. Entonces los pacientes empiezan a tener mejoría a partir aproximadamente del segundo o tercer mes de tratamiento. Por supuesto, depende de cada paciente. Entonces, anteriormente era esto, ¿no? Inclusive el paciente tenía que tomar un año de tratamiento, una persona de 60 kilos, pero estamos hablando que las personas de 60 kilos, pues actualmente son muy pocas. Generalmente el peso es muchísimo mayor, entonces inclusive los tratamientos era más de un año estarlo tomando. Después, obviamente, empezaron a salir muchos artículos que hablaban de isotretinoína, pacientes con 120 miligramos versus pacientes con isotretinoína 200 miligramos. Entonces, obviamente te decía, no, pues los pacientes que estuvieron 3 años tomando isotretinoína, pues les fue mejor porque el riesgo de recaída o de recidiva, pues tardó más. Pues sí, pero pues era obvio, ¿no? Si lo teníamos más tiempo con el medicamento, tomándolo, pues el riesgo de que obviamente hubiera recaída era muchísimo más raro. Entonces, las nuevas guías nos dicen que el tratamiento o la dosis acumulada en el paciente lo van a decidir entre el dermatólogo y el paciente. ¿Qué quiere decir? Una vez que logremos a manera de control o que tengamos en control la enfermedad, no podemos hablar de parámetros clínicos o decir tiene que tener 2 o 3 lesiones inflamatorias, pero si ustedes ven que dicen, bueno, mi paciente me decía que todos los días le aparecían nuevas lesiones que tardaban en quitársele semanas y demás, y que ahora el paciente dice, pues es que la verdad sí me sale una que otra de vez en cuando, si me sale se me quita muchísimo más rápido, yo siento que mi piel ha mejorado un 80, un 90%, pues ahí ya podemos cambiar el tratamiento y dejar un tratamiento de mantenimiento tópico, ¿ok? Entonces, la respuesta al tratamiento la vamos a tener entre 2 a 4 semanas, pero inclusive podemos tardar un poquito más. Como hablábamos, eran hasta 12 meses de tratamiento o más. Y podemos dar ya sea premedicados con antibiótico, no de forma conjunta, por supuesto, pero sí podemos dejar como un efecto antiinflamatorio, dejar antibióticos o la combinación con un corticosteroide al inicio del tratamiento y después lo suspendemos, porque obviamente también el uso prolongado de corticosteroides, como les mencionaba anteriormente, nos puede ocasionar reacción acneiforme. Entonces, las interacciones, pues tratamientos tópicos para el acné, pero principalmente las que son tetraciclinas, puede ocasionar pseudotumor cerebri. Obviamente el metotrexate, porque ambos utilizan el citocromo P450 para
cambiarse a su forma activa, entonces tenemos que evitar medicamentos hepatotóxicos, obviamente el alcohol igualmente, porque pues por supuesto que vamos a utilizar, es un medicamento, no que la isotretinoína se considere un medicamento hepatotóxico como lo es el metotrexate, pero finalmente es un medicamento que vamos a utilizar todos los días de forma prolongada y pues tenemos que tener al hígado en las mejores condiciones. Igualmente los efectos colaterales o efectos secundarios de la isotretinoína, inclusive puede ser únicamente de los de las primeras semanas de tratamiento, inclusive durante todo el tratamiento, son de forma individual y la intensidad a veces va a depender a la dosis acumulada que tenga el medicamento. Y obviamente hay efectos también indeseables que igualmente se van a revertir cuando suspendamos el medicamento. Lo más frecuente que vamos a tener en nuestra piel, inclusive después del paciente que nos dijera de que era una piel extremadamente grasa y demás, el paciente va a decir, ahora al contrario, tengo una piel seca, inclusive podemos dejar, o hay formulaciones dermatológicas hidratantes para pacientes que están en tratamiento con isotretinoína, porque la resequedad que puede ocasionar en la piel es muy importante, inclusive ocasionar queilitis angular, obviamente por la resequedad, y hay que utilizar hidratantes labiales, ya sea de farmacia convencional o inclusive dermatológicos. Pero esto, el 100% de los pacientes siempre van a tener queilitis, entonces es el efecto secundario más frecuente. También pueden tener geroftalmia, obviamente gerosis en la piel y demás efectos secundarios. La isotretinoína se encuentra en una categoría X de la FDA. Obviamente a nivel mundial no hay ningún caso reportado afortunadamente de algún bebecillo que haya nacido con efectos teratogénicos de la isotretinoína, pero mientras haya sucedido en experimentos de laboratorio, pues se encuentra en una categoría X del embarazo. Entonces, por supuesto, al momento de recetarla, inclusive tenemos que hacer que nuestra paciente firme un consentimiento informado de que le estamos avisando de que no puede embarazarse durante el tratamiento. ¿Ok? Tiene malformaciones a nivel de la cresta neural y la eliminación total del medicamento, disminución de las concentraciones en sangre es aproximadamente de 2 a 4 semanas. Entonces, la paciente se puede embarazar después de este tiempo al terminar el tratamiento. También las de mayor relevancia o que son comentadas por el laboratorio es depresión, aproximadamente una incidencia del 1%, pero igualmente nada demostrado actualmente. Entonces, lo más importante que tenemos que valorar es el embarazo en las mujeres y en cuanto a los hombres, que suelen ser más depresivos según los estudios, valorar el riesgo de depresión. Inclusive hicieron este formato, esta página que hay en Estados Unidos para esto del riesgo de suicidio en las personas. ¿Ok? Entonces, esta es una frase porque decían que bueno, ¿cómo es? Era como un tema controversial, le decían, bueno, es que entonces, ¿por qué si el acné, o más bien el tratamiento de acné puede ocasionar depresión y el riesgo de suicidio, que no per se el acné influye o afecta demasiado en los pacientes? Y es cierto. Esta es una frase que decía, no hay otra enfermedad de forma aislada que provoque mayor trauma psíquico, mayor inseguridad, sentimientos de inferioridad y mayor suma de sufrimiento psíquico que el acné. Tengo un error aquí de dedo, perdón. Y en realidad sí, o sea, yo creo que si no sé, alguno de ustedes todavía tiene o le salen lesiones de acné, yo tengo 31 años y de repente cuando me sale uno que otro, porque yo soy de piel grasa, me traumo, pues yo he visto pacientes que no me quieren ni dar la cara para que yo los revise por el acné tan importante que tienen. Y tan solo recuerdo un paciente del Hospital General de México que cuando yo lo empecé a ver tenía un acné nudoloquístico que era una cosa tremenda.
El paciente, aunque hiciera calor, llegaba con una sudadera que tenía como un gorrito, no nos volteaba a ver, la única que nos hablaba era la mamá. Y prácticamente yo cuando terminé la residencia, nada más ya lo teníamos en tratamientos de peelings para mejorar obviamente las cicatrices que le había dejado. Ya llegaba con playeras fluorescentes, rosa, anaranjada, y ahora a todas hasta nos saludaba de beso. Entonces, imagínense el impacto que puede tener en muchísimos pacientes. Y yo he tenido amigos, médicos generales, egresados de la misma universidad de nosotros, y que están de médicos generales en el IMSS y que de repente van pacientes con acné y que quieren obviamente que los envíen a dermatología. No estoy hablando de en tiempos de COVID, antes de COVID, y que les dicen, no, pues lávate la cara y deja de comer cochinadas y se te va a quitar, ¿no? Entonces, por eso les pregunté en el examen, solo una persona me puso que era un proceso fisiológico y no es un proceso fisiológico, ¿ok? Es una enfermedad la cual debemos de tratar. Entonces, ni está ocasionada porque coman cochinadas. Yo a mis pacientes de acné, que los tengo en tratamiento hasta inclusive con isotretinoína y que me dicen que les encanta el chocolate y todo eso, comen chocolate y créanme que no hay ningún problema. ¿Cuál es el monitoreo clínico que tenemos que hacer los pacientes? Por obviamente el interrogar antecedentes de hepatitis, porque es un medicamento que se va a tomar de forma prolongada, perdón. Pancreatitis, dislipidemias y demás retinopatías por que ocasiona geroftalmia que les platicaba. Los datos de laboratorio, pues por supuesto ver que nuestra paciente no esté embarazada, pedir obviamente química sanguínea para ver cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol y demás para poder valorar que el hígado de nuestro paciente está en perfectas condiciones. Entonces, tenemos que solicitar pruebas de funcionamiento hepático. Tenemos que pedirlas antes de iniciar el tratamiento y 4 semanas después de que lo iniciemos, es decir, al mes de tratamiento. Obviamente, tenemos que valorar si las pruebas salen alteradas o no. Aumentar la dosis en realidad a veces no tiene mucho caso o no vale la pena, podemos seguir la misma dosis. Hay pacientes que dicen, es que yo quiero estar antes y terminar el tratamiento lo más rápido que se pueda. En algún tiempo inclusive se intentó aumentar la dosis a 2 veces al día con la finalidad de acumular la dosis de las que hablábamos, la dosis total acumulada. Pero en realidad nos dimos cuenta que no nos hacía tanto cambio, que únicamente terminábamos la dosis antes, pero que la respuesta era exactamente la misma. Entonces, tenemos que valorar las pruebas de funcionamiento hepático. Si los triglicéridos están por arriba de 400, se debe suspender. Si la ALT está mayor a 62 y ACT mayor a 80, debemos de valorar suspender. Y si el colesterol total está mayor a 300, igualmente tenemos que suspender. Y si hay una leucopenia, también tenemos que suspender, ¿ok? ¿En qué pacientes podemos tener recidiva al utilizar la isotretinoína? Pues obviamente pacientes que la suspenden de forma autoindicada, en enfermedades donde hay unas lesiones muy grandotas, obviamente depende de la gravedad o la severidad del acné. En pacientes que fuman es lo peor que podemos hacer para nuestra piel. En pacientes menores de 14 años, porque por supuesto, aunque manejemos isotretinoína de inicio y a lo mejor termina el tratamiento a las 15, 16, todavía los cambios hormonales son muy importantes. Y por supuesto que puede haber una recaída o recidiva en mayores de 25 años, generalmente en pacientes que tienen ovario poliquístico o que tienen algo de base que nos puede alterar. Entonces, como les mencionaba, obviamente en acnés muy severos, en acné conglobate, inclusive fulminans, hay que valorar, obviamente, iniciar prednisona o prednisolona de Deflazacort, pero pues podemos utilizar la prednisona, que es lo que más conocemos. De forma intralesional podemos utilizar triamcinolona, que es inyectada, que es un
corticosteroide de alta potencia. La triamcinolona de forma de venta en México no existe. Esa la utilizamos los dermatólogos en compras en Estados Unidos, pero súper por debajo del agua porque es excelente corticosteroide intralesional y con una muy buena respuesta al tratamiento. Ok, como les mencionaba, podemos inclusive manejar dosis pequeñitas de 2.5 de 7 miligramos al día de prednisona, aunque yo les mencionaba que la dosis antiinflamatoria es de 0.5, pero podemos tener inclusive buena respuesta a tratamiento con estas dosis bajitas. Pero que la fórmula que encontramos en el mercado en México es de 5 miligramos, entonces podemos dar inclusive 10 miligramos. O les digo, yo siempre empiezo con una dosis un poquito altita y mejor le voy bajando, ¿ok? Entonces, esto es un poquito más en cuestión hormonal, que no nos vamos a meter ahí. Yo siempre los mando con el especialista en el tema. Y pues hablamos de los procedimientos complementarios. Obviamente la extracción de comedones, pues obviamente cuando vemos que ya son lesiones muy superficiales, inclusive lo hacemos los dermatólogos como veamos en el tratamiento. Electrofulguración, pues lo mencionan los artículos, pero en realidad no lo usamos tanto. Los peelings, por supuesto que sí los utilizamos, pero generalmente en acné que son comedónicos o que ya nada más estamos tratando las secuelas. La microdermabrasión, pues es un procedimiento muy antiguo que en lo particular yo no lo utilizo. La crioterapia, forma de disminuir la inflamación de las lesiones, que eso cuando veamos la clase de BPH va a estar en una de las opciones terapéuticas. La infiltración intralesional, cuando veamos una lesión inflamatoria muy grande, podemos infiltrar corticosteroide, como veíamos con triamcinolona. Y de lo que está ahorita muy de moda, las terapias fotodinámicas, con luz azul, luz roja, como efectos antiinflamatorios. Pues obviamente el pronóstico va a depender del tipo de acné, del grado del tratamiento y obviamente de las secuelas que vaya a tener nuestro paciente. O sea, depende mucho de estas cosas para ver los resultados que va a tener nuestro paciente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Profesora, yo sí tengo una duda. Dímelo. Cuando hablaba del peeling, cuando ya hay muchas cicatrices, ¿cómo, o sea, cuántos peelings son recomendables hacer o cada cuándo? O sea, ¿cómo sería este tratamiento? Sí, los peelings sí es tratamiento exclusivamente dermatológico, por eso no abundo en el tema con ustedes. Generalmente los peelings no hay un límite de sesiones, inclusive los podemos utilizar como antiedad o como tratamientos de mantenimiento para los pacientes en realidad de dermatología, ¿no? Entonces, no hay un límite o un máximo de sesiones, inclusive durante toda la vida te puedes estar haciendo peelings. Obviamente los peelings son superficiales. Bueno, hay algunos peelings químicos que son un poquito más profundos, pero sí hay ciertas formulaciones de peelings que inclusive son cardiotóxicos. Entonces, que inclusive con acné muy severos. Entonces, en realidad no hay un límite, platicamos, depende de las formulaciones. Hay formulaciones con ácido salicílico, obviamente con ácido retinoico a concentraciones mucho más concentradas. Entonces, ahí sí no abundo porque sí es tratamiento dermatológico, inclusive ni de médico estético, porque el riesgo de quemadura en los pacientes es alto, se tienen que cuidar ciertas partes de la piel que son muy sensibles a las formulaciones, hay que saber utilizarlas. Entonces, para tu pregunta solamente, no hay un límite ni un máximo de sesiones, pero sí es tratamiento los peelings exclusivamente con dermatólogo. Lo que ahorita salió muy de moda eran de estos se me olvida esta marca, que salen mucho en TikTok, Ordinary, son malísimas ideas, no saben la cantidad de pacientes que yo he visto con manchas postinflamatorias por utilizar un peeling en casa, eso no lo pueden hacer. Entonces, eso sería lo único en cuanto a eso.
Listo. ¿Alguna otra duda? Entonces, si no hay otra duda, empezaríamos de una vez con la clase de foliculitis, por favor. En un segundo. Listo. Permíteme tantito. Claro, por supuesto. Tómate tu tiempo. Doctora, Mande. ¿podría darle el acceso, bueno, no el acceso, el permiso a mi compañera Isabel para que comparta pantalla, por favor? Listo. Gracias. No, de nada. Bueno, buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre foliculitis. Siguiente, por favor. Como definición, tenemos que es una infección estafilocócica del folículo pilosebáceo y esta va a estar acompañada en ocasiones de una reacción inflamatoria perifolicular. Esta infección pues, va a ser provocada por bacterias que suelen encontrarse en la piel o en la nariz. Siguiente, por favor. En la epidemiología tenemos que aparece en cualquier edad y puede aparecer ya sea en hombre o mujer y va a predominar principalmente en adultos. Existe una variante de la foliculitis que es la foliculitis esqueloide y este va a predominar en afroamericanos. En cuanto a su agente etiológico, su agente causal implicado con mayor frecuencia va a ser el Staphylococcus aureus, pero también puede ser producida por Streptococcus biógenes, Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella. Y comenzamos con su cuadro clínico, que la foliculitis se puede localizar en cualquier parte de la superficie cutánea, excepto palmas de las manos y plantas de los pies, ya que va a predominar en lugares con gran cantidad de folículos pilosos.
Entre ellos encontramos la piel cabelluda, zona de barba y bigote, en axilas y pubis. Estos van a ser los sitios más afectados. En el cuadro clínico vamos a tener pústulas de 1 a 3 milímetros que van a ser de color amarillento y están rodeadas de eritema. Muchas veces estas pústulas van a tener un pelo en el centro y van a abrirse con rapidez. Después de que se abren con rapidez, van a ser cubiertas de una costra milicérica y va a caerse esta costra y no va a dejar cicatriz. De hecho, es una evolución aguda y asintomática, pero en ocasiones puede causar un dolor leve. Los factores predisponentes para causar foliculitis tenemos que son personas obesas y que personas también que tengan sudoración profusa. También se puede provocar por ambientes húmedos, alteraciones inmunitarias, alcoholismo, toxicomanías, la falta de higiene, el uso excesivo de jabones y desinfectantes. También decían en unas literaturas que uso excesivo de cremas muy grasosas, dermatosis previas y la depilación y el afeitado. Entonces, en esta tablita puse como un resumen, que la foliculitis va a estar principalmente causada por Streptococcus aureus. En cuanto a la topografía, va a ser zonas pilosas. Las lesiones elementales en las pústulas y las costras milicéricas. Y las capas de la piel que van a estar afectadas va a ser, permítanme un tantito. Claro. Ya, perdón. Las capas de la piel que van a estar afectadas van a ser los folículos pilosos, pero va a ser en todo su trayecto dermoepidérmico. En el libro de dermatología de Atlas Diagnóstico y Tratamiento, la clasificaban en dos, que era superficial y profunda. En cuanto a la clasificación o forma superficial, decía que era una infección del ostium folicular, o sea, del folículo, y pues creaba pústulas pequeñas en la salida del folículo y a menudo se encontraba en la piel cabelluda de niños. Y en cuanto a la forma profunda, esta iba a presentarse en la profundidad del folículo, presentaba abscesos y principalmente se observaba en varones adultos porque pues, suele localizarse en la zona de la barba y bigote. Había dos foliculitis profundas que mencionaban mucho por su localización y características, que decía que me merecía una especial mención, que era la psicosis de barba, o también foliculitis de la barba. Esta foliculitis es una foliculitis superficial, pero en el área de la barba. Bueno, se inicia como una foliculitis superficial en el área de la barba y zonas adyacentes del cuello. Y esta va a ser fácilmente extendido por el afeitado. Se van a observar micropústulas que con el tiempo se van a unir y se van a formar placas inflamatorias. Y estas van a estar con pústulas en la superficie. Mencionaban que la localización más habitual iba a ser en el labio superior. Y la segunda foliculitis
era la foliculitis profunda, foliculitis queloidea de la nuca, que va a aparecer en el límite de la implantación del pelo y en personas susceptibles al desarrollo de cicatrices queloides. Va a iniciar con pústulas características pues de la foliculitis, ya lo mencioné, que son de menos de 3 milímetros, que tiene un pelito en medio, y estas van a tender a coalacer y terminan formando plastones extensos de aspecto queloide. Estos van a crecer y van a estar acompañados de dolor y como se van a estar juntando, por la cicatriz queloide va a deformar la región. Y a menudo a este nivel va a ser falta de pelo o también van a salir mechones por los orificios dilatados, pero estos van a ser como cerdas de un cepillo. Van a ser muy gruesas. Y otra que nada más era mencionada en un libro es la foliculitis de Calvante, que es muy poco frecuente, pero igual afecta piel cabelluda con pústulas foliculares que dejan en áreas cicatrizales y van a ser lesiones activas en la periferia, pero van a ser de evolución lenta. Estas van a tener presencia de pelos en penacho o de muñeca, porque solamente va a haber 6 pelos por unidad folicular. Va a ser una alopecia cicatrizal neutrofílica. En cuanto al diagnóstico, las 3 bibliografías que consulté me daban lo mismo. Bueno, de hecho nada más, en una venía una evaluación clínica y en la otra nada más datos histopatológicos. Entonces los junté. En la evaluación clínica, pues obviamente vas a tener los hallazgos primarios, que son nuestras lesiones primarias, que es la pústula e inflamación perifolicular. En los datos histológicos vamos a observar un infiltrado inflamatorio perifolicular, superficial y profundo. En los datos de laboratorio, pues se tiene que hacer una tinción de Gram y mencionaba que solamente se hacía cultivo si encontrábamos exudado purulento en la evaluación clínica, ya que podemos con esto pues saber si sí es infecciosa por pseudomonas, por cándida o dermatobitos, o si es antimicrobiana, eosinofílica o mecánica. En el diagnóstico diferencial, lo vamos a tener que diferenciar con furunculosis, que esta es una nodulación inflamatoria que involucra al folículo piloso, pero es más profunda. Este va a tener un pequeño absceso que se extiende a través de todas las capas de la dermis y va a ser causada igual por Staphylococcus. También con el lacoinosis folicular, que esto ocurre por una impregnación progresiva del folículo por aceites y grasas. Y se ve principalmente en personas que trabajan con bombas de gasolina o lavado de autos. Esta patología aparece o es facilitada por los malos hábitos higiénicos. También vamos a diferenciarlo con dermatitis. Esta es una inflamación crónica con erupciones cutáneas que va a producir picazón y sus lesiones primarias va a ser ampollas. Y también lo vamos a diferenciar con foliculitis dermatofítica. El acné encontré que también es un tipo de foliculitis, pero no infeccioso. Ya que vamos a diferenciarlo porque también coexisten
lesiones elementales como la pápula, la pústula o algunos nódulos. Y Aurus solo va a estar presente como una agente concomitante. La varicela, igual vamos a diferenciarlo, ya que esta es una erupción roja que causa picazón. Igual se va a manifestar en la cara, cuero cabelludo, espalda. Y pues estos van a ser, ay, vesículas, ¿no? Que luego se van a formar y se rompen y forman la costra. Y también lo vamos a diferenciar con queratosis pilar, que pues son pápulas hiperqueratósicas y eritematosas que van a estar en el folículo, van a ser rasposas al tacto y pues frecuentemente también van a estar en extremidades, pero pues esta enfermedad produce sequedad en la piel y no tiene una etiología infecciosa. Y pseudofluiditis mecánica es una reacción inflamatoria secundaria al cuerpo extraño, a un cuerpo extraño, en este caso el mismo vello, ya que crece con una incurvación y penetración de los folículos pilosos de la barba que se dañan con el afeitado. Esto va a tener múltiples pápulas y pústulas en la zona del afeitado y pues van a crecer pelitos encarnados en la piel, pero van a estar paralelos. Entonces puede confundirse con foliculitis. En cuanto al tratamiento, primero decía que evitáramos. ¿Iban a hablar? Ahora. No, todo bien hasta el momento. Gracias. Ok. Decía que evitáramos el afeitado o depilación en las zonas afectadas y todas las literaturas al 1% en loción o en gel 2 veces al día durante 7 a 10 días. Ya que además de ser el tratamiento para el acné y en piel seca o grasosa, también es un tratamiento para piodermas por estreptococos, estafilococos y anaerobios. Lo que va a hacer es realizar la piel y pues va a inhibir la síntesis proteica bacteriana y pues se utiliza durante 7 a 10 días. También mencionaban que podían lavarse las personas con jabón de peróxido de benzoilo al 5% durante pues, sus baños por 5 a 7 días. Y pues también mencionaban que pues, era mejorar la higiene corporal, el lavado de manos frecuentes, y el tratamiento sistémico era, no lo puse, era cefalexina de 250 a 500 miligramos por vía oral de 3 a 4 veces al día durante 10 días. Esto solamente si el compromiso cutáneo era extenso, perdón. Y este foliculitis suele ser de recurrencias frecuentes y cuando llega a ser frecuente se va a requerir antibióticos como la dicloxacilina o combinación de sulfametoxazol con trimipropin y pues se va a utilizar por largos periodos, en este caso ya sean 3 o 4 semanas. Exacto. En cuanto al pronóstico, pues responden bien al tratamiento. De hecho, nada más que se aplicaran clindamicina al 1%, pues ya muchos tienen su mejoría, pero como dije, que se repiten o que vuelven a aparecer. Y pues entonces en casos severos puede haber hiperpigmentación, cicatrices y cicatrices queloides.
Y ya es todo de mi parte. Ok, súper bien. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctora. Sí, dime. No, que creo. Ah, ok, perdón. Ok, súper bien presentado. Muy bien, muy bien, muy bien. Fuiste, eso es súper bueno. Simplificaste todo. Súper importante, el agente teológico, que lo mencionó súper bien. El cuadro clínico es básico, la pústula en la cual va a tener un pelo en el centro, eso es característico. Las imágenes que pusiste súper explicadas están increíbles. Eh, el cuadro clínico en cuanto a la topografía, pues justamente las zonas en donde hay folículos pilosos, pues van a ser las zonas, obviamente, como tú bien dices, donde no va a haber, pues es en áreas no pilosas, pero en áreas de mayor incidencia, pues van a ser las áreas que mencionaste, las lesiones elementales las mencionaste a la perfección, y sí, por supuesto, puede haber lesiones más graves como abscesos, como más profundos, en las variedades clínicas, y por supuesto hasta la foliculitis, perdón, queloide de la nuca, que por supuesto es más frecuente en afroamericanos, es muy frecuente en nuestro medio y como lo dice su nombre, pues por supuesto que es de tratarse de forma inmediata por las secuelas cicatrizales que esto conlleva y que son en áreas de piel cabelluda. Entonces, una alopecia cicatrizal, por supuesto que ya no es reversible. Y en piel cabelluda, que pues es evidente, pues influye mucho en la calidad de vida de los pacientes. Entonces es importante hacer el diagnóstico y el tratamiento igualmente de forma temprana. Sería algo muy parecido a lo de acné, el tratamiento en cuanto a una foliculitis queloide de la nuca, el mandar los antibióticos que mencionaron y pues inclusive también valorar el uso de isotretinoína, ¿no? Por ser una forma severa y obviamente por el riesgo de las cicatrices. ¿Qué otra cosa es muy importante? El tratamiento súper bien, por supuesto. Si son foliculitis leves, como son áreas pilosas, pues imagínense poner una crema en un área pilosa, pues no es nada adecuado. Por eso es que se puede utilizar gel. Soluciones, sí todavía hay unas poquitillas por ahí. Inclusive hay hasta clindamicina como en formulación rolón para cuando son en axilas, inclusive a forma de dato extra, cuando existe bromidrosis, es decir, mal olor, por ejemplo, en axilas o mal olor en la plantita de los pies, a veces lo relacionan con los hongos, pero en realidad los hongos no producen olor. Entonces, cuando hay bromidrosis, lo indicado es utilizar un antibiótico tópico y les va espectacular a los pacientes. Entonces, pudiese utilizarse en estos casos de foliculitis, como lo mencionó, al 1%. Por supuesto, se puede utilizar peróxido de benzoilo y pues podemos utilizar como el agente etiológico más frecuentemente aislado es Staphylococcus aureus, pues sí, también podemos mandar algunos antibióticos como trimethoprim con sulfametoxazol, que un nombre comercial es el que puso su compañera Sulfrino, también está Bactrim, F, que es como el más frecuente, y sí, obviamente, como lo mencionamos, hay que utilizar antibióticos a respuesta, entonces el tratamiento sí debe utilizarse por forma más prolongada. Y pues en cuanto al pronóstico, pues justamente, bueno, el diagnóstico, como lo dijo bien, es clínico. Sí, por supuesto, se puede hacer cultivos y demás, ya sería como les comentaba, como fines académicos. Y otra cosa, el pronóstico, pues súper bien, el riesgo de las cicatrices. Entonces, te quedó muy bien tu tema, súper bien presentado, de buena calidad tu presentación y pues obviamente utilizar
está bien, inclusive para mí, por ser especialista, entonces está muy bien, y que lo hayas referenciado de forma adecuada estuvo muy bien. Entonces tienes tus 2 puntos de tu evaluación de esta parte académica. Y Gracias. continuamos, no, hombre, al contrario a ti, gracias. Y el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy es hidrosadenitis, por favor. Buenos días. Ujú. Ok. Sí, no te preocupes. Mira, lo que podemos hacer es, a ver, déjame ver, dame un segundo. Impetigo primario y secundario. Toca impetigo primario y secundario para la próxima semana. ¿La tiene ya preparada o no la trae? Me toca a mi profesora, aún no la termino, No te todavía preocupes. no la acabo. Entonces, sí podemos ver tu tema la próxima semana de hidrosadenitis, nada más que la veríamos al final, ¿vale? O sea, la próxima semana está programado impétigo primario y secundario, erisipela, eczema y celulitis, síndrome de Lyell y herpes simple y herpes al final, ¿va? Pero sí, no hay ningún problema. No, de qué, pero solamente esta vez, el próximo departamental sí tienes que presentar a tiempo, ¿vale? Y te va a tocar un tema más complicadillo. Te va a tocar para el siguiente departamental, te va a tocar melanoma. Entonces, nada es gratis en la vida, digo yo. Entonces, no te preocupes, no se va a ver afectada tu calificación por esto, porque sé que pasan cosas, pero nada el tema de melanoma, ¿ok? Entonces, déjame, te anoto de una vez en el tema. ¿Me repites tu nombre completo, porfis? Ujú. Gracias, con eso, gracias. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, dame un segundo. Perfecto, muy bien. Pues listo, entonces hasta aquí hoy termina la clase. Ya que hoy tengo un procedimiento a las 9 de la mañana y se me olvidó reprogramarlo, por eso es que les pedí que nos viéramos más tempranito. Eh, Sigan mucho el formato que hicieron ahorita, creo que lo dijo súper puntual y vean, súper rápido vimos el tema y las cosas se les van a quedar así con esas imágenes que ella puso, ese, esa línea. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Si tuvieran alguna duda de lo de acné todavía o inclusive casos particulares de que quieren empezar a tratar personas, familiares, pacientes, y en cuanto a los procedimientos dermocosméticos o dermomédicos, de peelings y demás, sí, esos sí son exclusivos de dermatología, porque sí hay ciertas contraindicaciones o ciertas cosas que tenemos que tener en consideración y pues el tiempo no nos da. Eh, Como sea, quizá no creo que la próxima semana porque quizá no nos dé tiempo, pero puedo presentarles a lo mejor casos de algunas fotos de pacientes y tratar de practicar de qué le darían a ese paciente y ahí podemos hablar un poquito más de dermolimpiadores, que obviamente no incluí ahorita en la clase porque es un poco extenso, pero ahí podemos yo presentarles algunas formulaciones que tienen ácido salicílico o que tienen niacinamida, que ahorita hablan mucho en los videos de internet, entonces eso lo dejaríamos
a ver una clase, ¿vale? Entonces, que estar en la clase. Igualmente, doctora, se cuida mucho. Gracias, doctora. Gracias. Bye.